Buenas tardes, ¿me escuchan bien? Norberto y Gabriel. Buenas tardes, si me escuchan bien, por favor, en el chat. Si me pueden escribir en el chat, por favor, se oye perfecto. Listo. Bien, entonces son las 12:01, vamos a empezar. Gabriel, no me... Ok, listo. Magnífico. Entonces, vamos a empezar. El día de hoy lo que vamos a ver es un tema sobre una nueva bolsa que está operando desde el 1 de junio en los Estados Unidos con unos productos de contrato de futuros muy novedosos. Y que lo que es mejor es que por el tamaño de los contratos es bastante asequible a personas con poco capital de inversión, ¿no? Son contratos que no requieren de mucho capital como para participar de ellos. Así que el nombre de esa bolsa se llama The Small Exchange, justamente la bolsa pequeña, ¿no? Traducido al español. Así que vamos a empezar primero un poco de historia. Vamos a ver un poco de historia sobre esta bolsa. Es una bolsa nueva, pero ya tiene un poco de historia. Dice, The Small Exchange es un nuevo mercado de futuros dirigido a clientes minoristas, o sea, inversionistas particulares, ¿no? Empezó sus operaciones el 1 de junio de este año, 2020, con acceso a través de la plataforma de CQG. CQG es un proveedor de data para las personas que utilizan NinjaTrader, por ejemplo. CQG trabaja bastante con NinjaTrader, pero aparte de eso, CQG tiene su propia plataforma de trading. Tiene varias en realidad, tiene como 3. Y también le provee la data a una serie de, yo diría, unas 10 plataformas distintas de trading. ¿Ok? Por lo tanto, CQG es una empresa muy conocida y reconocida acá en Estados Unidos, proveedora de data de los mercados en tiempo real. ¿Ok? Entonces, esta bolsa ofrecerá inicialmente 3 productos. Un índice de acciones, un índice de dólares y un índice de metales. Un índice de acciones es, por ejemplo, ¿cuál? Gabriel, dame un ejemplo de índice de acciones. O Norberto, cualquiera de los dos. Un índice de acciones. SP500, así es, correcto. El SP500, el Nasdaq, el Dow Jones, esos son índices de acciones. ¿Okay? Esta bolsa también está lanzando un índice de acciones propio, distinto al SP, distinto al Dow, distinto al Nasdaq. Eso lo vamos a ver en unos minutos, porque vamos a ver cuáles son esos contratos que se pueden operar en esta bolsa y cuáles son las condiciones de estos contratos. ¿Okay? Aparte de esto, está lanzando también un índice de dólares. Como ustedes saben, también ya existe un índice de dólar, ¿okay? Que el símbolo es DX, pero este es algo nuevo, es un índice de dólar un poco más pequeño, como para pequeños inversionistas, ¿no? Y también tiene un contrato sobre índice de metales, ¿okay? Metales como cuál, oro, plata y platino. Donny Roberts es el presidente y CEO del Small Exchange. Dijo que la compañía planea introducir productos adicionales en ciclos de vencimientos sucesivos, ¿no? O sea, ha empezado con 3 productos, pero que en el futuro va a tener otros productos nuevos. Seguramente igual pequeños para el pequeño inversionista, ¿no?
Small Exchange también confirmó que tenía el apoyo de un nuevo socio, que es Interactive Brokers. ¿Okay? No, no hay problema, Norberto. No hay problema, no hay problema. Interactive Brokers es, si ustedes no lo conocen, bueno, Interactive Broker es un broker. Justamente es un broker que da servicio de trading para diferentes mercados, ETFs, CFDs, Forex, futuros, opciones, acciones. Es decir, Interactive Broker está metido en todo. ¿Okay? Es un broker muy conocido en Europa, pero acá en Estados Unidos también. Aunque acá hay diferentes tipos de brokers. Interactive Broker es más que nada muy conocido en Europa. Es muy grande allá, tiene una clientela muy grande en Europa. Por lo tanto, es un buen socio para esta nueva bolsa, ¿no? La compañía fue cofundada en enero del 2019 por el fundador de Tasty Trade, Tom Sosnoff, y los fundadores de Pick6, Matt Holsinger y Jenny Just. La CFTC aprobó su solicitud para convertirse en mercado de futuros de Estados Unidos el 10 de marzo de este año. ¿Qué cosa es el CFTC? El CFTC es el ente regulador de los mercados de futuros. ¿Ok? Es como, viene a ser el equivalente al SEC para la Bolsa de Valores de Estados Unidos. ¿Ok? El CFTC es el que impone las reglas y regulaciones por las cuales se rigen los mercados de futuros en Estados Unidos. ¿Ok? Eso es lo que hace el CFTC. ¿Ok? Entonces, ¿qué cosa quiere decir CFTC? Quiere decir Commodity Futures Trading Commission. ¿Ok? Eso es lo que quiere decir CFTC. La bolsa construyó su propia infraestructura. Desde el motor de ejecuciones, ¿qué cosa es un motor de ejecuciones? El motor de ejecuciones es todo el mecanismo que una bolsa tiene que tener para recibir las órdenes, para ejecutar las órdenes, para cancelar órdenes, para rechazar órdenes, para mantener órdenes pendientes, etcétera, etcétera. ¿Ok? Eso es lo que es, eso es lo que es un motor de ejecuciones. ¿Ok? Y todas las bolsas tienen un motor de ejecuciones, todas las bolsas. Hasta el sistema de gestión de riesgos. Las liquidaciones serán realizadas por OCC. En un minuto vamos a ver quién es OCC. ¿Okay? Les voy a explicar para que sepan y para que vayan entendiendo cómo funciona una bolsa en Estados Unidos. La plataforma comenzará con futuros y agregará opciones más adelante. O sea, en este momento tenemos solo 3 contratos distintos de futuros, pero en el futuro, valga la redundancia, en el futuro piensan agregar opciones y otros contratos distintos a los que ya tienen en este momento, ¿no? Unos contratos nuevos. Bien, ¿qué pasó? Ok. Bien, entonces decíamos, ¿qué cosa es OCC? OCC quiere decir Options Clearing Corporation. ¿Okay? Antes se llamaba así. Antes se llamaba The Options Clearing Corporation. Fundada en 1973, es la organización de compensación de derivados de capital más grande del mundo. Es una cámara de compensaciones, en otras palabras, ¿no? ¿Okay? Es una cámara de compensaciones. OCC procesa operaciones para las 15 bolsas de opciones de Estados Unidos y para algunos mercados de futuros. ¿Okay?
Tiene alrededor de 115 miembros compensadores, que incluyen los corredores de bolsa más grandes de Estados Unidos, empresas comisionistas de futuros y firmas de valores no estadounidenses. O sea, es una cámara de compensación bastante grande, ¿no? En 2018 la OCC liquidó más de 5,24 mil millones de contratos. Eso es bastante, bastante. Una cámara de compensación es la que se encarga de darle la seguridad financiera a todos los inversionistas, a todos los participantes de estos mercados. Eso es lo que es una cámara de compensación. ¿Okay? En otras palabras, es la que responde en caso de que el ganador de una operación, mejor dicho, el perdedor de una operación no tenga para responder la cantidad que ha perdido, se da en algunos casos. Por lo tanto, la Cámara de Compensaciones le asegura siempre a los ganadores de las operaciones que van a recibir su dinero, ¿no? ¿Okay? Y la Cámara de Compensación se encargará de tratar de cobrarle al que perdió en la operación, porque en una operación, en un contrato de futuro siempre hay dos partes, ¿no? Siempre hay un comprador y hay un vendedor, por lo tanto siempre hay un ganador y hay un perdedor. Entonces, la Cámara de Compensación es la que le da la seguridad a todo inversionista de que sus ganancias están aseguradas, ¿no? Y que las va a ver en su cuenta al día siguiente. Con sede en Chicago, OCC se dedica a promover la estabilidad y la integridad financiera en los mercados al enfocarse en principios sólidos de gestión de riesgos. Al actuar como garante, OCC garantiza que se cumplan las obligaciones de los contratos que borra. En marzo de 2011, la organización revisó su nombre e identidad de marca, que era antes The Options Clearing Corporation, a OCC. O sea, lo hizo más pequeño, solamente puso las iniciales, se podría decir, para reflejar su conjunto más diverso de soluciones de compensación. ¿Por qué? Porque antes ese nombre da la impresión de que solamente así hace el clearing de opciones, ¿cierto? Por el nombre largo, de Options Clearing. Pero en realidad esa empresa es cámara de compensación de también mercados de futuros. Por lo tanto, el nombre OCC hace como que es inclusive, tanto opciones como futuros, ¿no? Es un nombre más pequeño y que, como dice ahí, y que refleja el conjunto más diverso de soluciones de compensación. ¿Ok? Bien, vamos a ver los contratos que se negocian actualmente en esta nueva bolsa. El primero que vamos a ver es Small Stocks 75, y que es el índice de valores. Es un índice de valores. Encuentra las acciones más dinámicas de los 5 sectores principales y se ajusta con los cambios en el entorno de renta variable, por lo que se mantiene operando un mercado de valores activo. ¿Cuáles son los 5 sectores? A la derecha lo tienen en la foto, acá, en este dibujo de acá: tecnología, materiales de construcción, energía, industrias y financieras. ¿Okay? Especificaciones del contrato. Bueno, el precio de negociación inicial para este índice ha sido $40. El TIC es... ¿Qué cosa es el TIC? A ver, Gabriel o Pedro, ¿qué cosa es un TIC? ¿Alguien me puede decir? TIC es la variación mínima, así es, correcto. TIC es la variación mínima que hacen los precios para subir o bajar, ¿cierto? Eso es lo que es TIC. ¿Ok? Y el valor de un TIC en este mercado es $1. ¿Ok? Es $1.
O sea, equivale, mejor dicho, a $1. Hora de negociación de 7 a 4 p.m., hora del centro de Estados Unidos, o sea, la hora de Chicago. ¿Ok? Chicago está en el centro de Estados Unidos, tiene esa franja horaria y por lo tanto esta bolsa está en Chicago, esta nueva bolsa está en Chicago y por lo tanto se rige bajo ese horario de 7 a 4 p.m., que vendría a ser de 8 a 5 p.m. hora de Nueva York. ¿Ok? Y los días de operación son de lunes a viernes, como cualquier otra bolsa de futuros, en otras palabras, ¿no? ¿Ok? Liquidación. Es en dólares, tercer viernes del mes de vencimiento. O sea, muy parecido al SP500. No sé si alguno de ustedes acá opera el SP500, pero esto es justamente el tipo de vencimiento que tiene el SP500. Vence el tercer viernes del mes de negociación. ¿Ok? Y la liquidación es en dólares. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si uno se queda hasta el vencimiento con el contrato, pues la liquidación es en dólares. En otras palabras, ustedes no reciben acciones, ninguna acción de tecnología, ni acciones de empresas de energía, ni industriales, ni financieras. Lo que van a recibir es dólares. La liquidación es en dólares. O sea, si la operación termina en ganancia, se abona en dólares, y si termina en pérdida, pues le debitan al cliente los dólares. A eso me refiero. El precio del contrato es mayor al micro SP. La cotización de este mercado es menor. Las ganancias o pérdidas son ligeramente más bajas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en el micro SP el TIC es 1.25. Acá es solamente $1. O sea, son ligeramente más bajas que en el micro SP500. Respondiendo a la pregunta de Pedro. ¿Okay? Vamos a ver la segunda parte de las condiciones de este contrato. El tamaño del contrato es de $4,000. ¿Okay? Es de $4,000. Eso quiere decir, por ejemplo, el contrato, voy a hacerles un ejemplo para que entiendan el tamaño del contrato. En el petróleo, por ejemplo, si el petróleo es de 1,000 barriles de petróleo y el petróleo se está cotizando a $40 el barril, eso quiere decir que el tamaño del contrato es $40,000. ¿Por qué? Porque usted multiplica los $40 que vale el barril de petróleo, lo multiplica por los 1,000 barriles y eso le da los $40,000. Eso es lo que es tamaño de contrato. ¿Ok? ¿Me dejo entender? Bueno, lo mismo es para, perdón, lo mismo es para este contrato que se llama Small Stock 75, ¿no? El tamaño del contrato es $4,000. Capital requerido, 6%. En otras palabras, $240 necesita para comprar un contrato o vender un contrato de este producto. $240. Lo cual es bastante bajo, ¿no? Por eso les decía al comienzo de este webinar de que es un mercado como para pequeños inversionistas, ¿no? $240 para comprar un contrato. Con $1,000 en la cuenta, ¿hasta cuántos contratos podría comprar de este índice? Cuatro, así es. Con $1,000 en la cuenta podría comprar hasta 4 contratos de este índice. Correcto, Gabriel. Exacto. ¿Ok? La fluctuación, variación que hacen los precios de este mercado un día es aproximadamente, promedio, ahí dice, es promedio 0.70.
o sea, unos $70 de rango, vamos a decirlo así. ¿Ok? Es un promedio de $70 de rango, porque acuérdense que el punto o el tick es $1. ¿Ok? El punto o el tick es $1. Buenas tardes, Víctor Manuel. Bien, continuamos. ¿Qué cosa es el rango diario? Tengo que hacer estas pequeñas explicaciones. Quizás ustedes ya, obviamente alguno de ustedes ya lo sabe esto de memoria, pero estos videos lo ven muchas personas que no tienen la menor idea de lo que es un contrato de futuros y tampoco no saben qué cosa es un rango de precios, ¿no? Entonces, una pequeña explicación de rango. Bueno, vamos a decir el SP500, que también es un índice como este de acá, hoy día tiene un rango de 50 puntos, ¿ok? De 50 puntos. Y eso lo multiplicamos por $50, $50 que vale el punto, y eso nos da un rango de $2.500 al día, ¿cierto? 50 por 50, 5 por 5, 25, $2.500 en un día. Entonces, eso es lo que es un rango. El rango varía, obviamente, no es algo que todos los días el rango del SP es $50, no es así. Hoy día puede ser 50, perdón, no $50, 50 puntos. Hoy día el rango puede ser de 50 puntos, pero mañana de repente el rango es de 100. Y el lunes de repente el rango va a ser de 30. El rango varía porque eso depende de la fluctuación del mercado, ¿no? ¿Ok? Pero por eso que ahí dice promedio en el día, o sea, un día de repente hace más de $70 en un día, otro día hace menos de $70, ¿no? ¿Cuál es la correlación con el SP500? Es 0.90, o sea, no es exactamente el mismo movimiento, es muy parecido, porque si fuera el mismo movimiento sería 1-1 con el SP500. En este caso es 0.90, o sea, de repente en un momento el SP500 sube y este índice no sube, porque tiene menos componentes. Este índice tiene menos componentes que el SP500, ¿no? El volumen todavía, buena pregunta, Pedro. El volumen todavía es bajo. Acuérdense, esta es una nueva bolsa. Esta bolsa recién ha sido autorizada y lanzada al mercado a negociación abierta el 1 de junio. Hoy día, ¿qué día estamos? Hoy día estamos 25 de junio, o sea, tiene 25 días de vida. Una bolsa que solamente tiene 25 días de vida tiene poco volumen, ¿okay? Poca liquidez. Por lo tanto, si lo comparamos con el micro SP, que es la pregunta de Pedro, pues el micro SP todavía es súper líquido en comparación con este mercado, ¿no? Al comienzo, cuando es una bolsa nueva, lo que más utiliza una bolsa nueva son a los market makers, o en español a los hacedores de mercado, ¿no? Son empresas, fondos de inversión, bancos, etcétera, etcétera, que van a crear volumen y darle un poco de volumen para entusiasmar al inversor particular, al inversor privado, a que participe, ¿no? Entonces, en este momento estoy seguro que hay un volumen regular, no tan alto como el micro SP, pero es más que nada hacedores de mercado, ¿no? Market makers. Si tienes, buena pregunta, Gabriel, si tienes plataforma de CQG, lo puedes ver, ¿ok? Lo puedes ver siempre y cuando, si es plataforma real, si es plataforma real tendrías que pagar el tiempo real de la bolsa, porque cada bolsa de futuros cobra unos dólares para mostrar el tiempo real.
Si es un demo lo que tienes de CQG, no estoy seguro de que se pueda ver. No estoy, eso es algo que me falta conversar con ellos para ver cómo puedo mostrar, pues yo sí tengo plataforma de CQG para mostrar el tiempo real. Por desgracia hoy día no puedo mostrarles gráficas de estos nuevos contratos porque justamente no tengo la seguridad de cuáles son los símbolos, cómo encontrarlos en forma demo o en plataforma real, etcétera, etcétera. Hay algunos detalles que todavía faltan encontrar sobre esta nueva bolsa, ¿no? Pero estoy en contacto con ellos para quizás en un webinar futuro mostrarles las gráficas de cómo se mueven estos nuevos instrumentos financieros, nuestros nuevos mercados. Yo tengo cuenta con el broker DIF. Claro, es cuestión de que converses con ellos. No conozco al broker DIF, pero si es un broker de futuros, es muy posible que te pueda dar ingreso a ver las gráficas y el tiempo real de estos mercados. Ok, bien, entonces acuérdense, este es un nuevo contrato que se llama Small Stocks 75. Es un índice muy parecido al SP500, pero mucho más pequeño, ¿no? Mucho más pequeño. Y pertenece a esta nueva bolsa. Vamos a ver otro producto que tienen ellos. Este es un contrato sobre metales preciosos. ¿Ok? Small Precious Metals es el SPRE. Y los componentes de este índice de metales lo tienen a la derecha. Ahí pueden ver cuáles son los componentes: oro, platino y plata, ¿no? Son tres componentes. Víctor Manuel, ¿qué broker tiene tasas bajas de comisiones de cobros? Las comisiones de brokers es variable, cada uno cobra lo que le parece, pero por ejemplo, el mínimo para los micros en este momento creo que es 98 centavos, algo así, micro SP, y para minis es 2.50, algo así. ¿Qué broker lo tienen? No, hay diferentes brokers acá en Estados Unidos, casi todos trabajan con las mismas tarifas. Cualquier broker de futuros que consultes, americano, obviamente, tienen casi las mismas tarifas. Bien, entonces este índice de metales combina oro, plata y platino en relación con su consumo, producción y volumen, por lo que usted puede operar los desarrollos más importantes en un mercado de metales cambiante constantemente, ¿no? Oro, por ejemplo, en el webinar pasado, les mostré que el oro estaba subiendo, estaba en máximas, ¿cierto? Tenía mucha fuerza. Normalmente cuando el oro sube, la plata sube. Y el platino tiende a seguir también al oro, ¿no? Son aspectos fundamentales ligeramente distintos porque la producción de oro no es la misma que para la plata o el platino. Pero normalmente tienden los tres a moverse en la misma dirección. ¿Okay? Y este es un índice que compone a los tres. Por lo tanto, si de los tres, dos de ellos suben, el índice debe subir. Y si de los tres componentes, dos de ellos bajan, el índice debe bajar, ¿no? ¿Ok? Especificación del contrato. El precio con el que empezó este contrato fue $60. $60. El tamaño del tick nuevamente es igual, $1, igual al del contrato anterior que vimos, $1.
Las horas de negociación son las mismas de 7 a 4 y también se negocia de lunes a viernes. Liquidación es en dólares y es el tercer viernes del mes de vencimiento, igual que el contrato anterior. Eso es, en ese sentido, esta bolsa trata de mantener sus contratos muy parecidos uno con otro para que sea fácilmente negociado por los inversionistas, ¿no? Y especialmente el inversionista pequeño, ¿no? ¿Ok? Las condiciones de este contrato de metales es el tamaño del contrato es de $6,000, un poco más grande que el de índices era 4,000, ¿no? ¿Cierto? Capital requerido es solamente $180 y el promedio de fluctuación diario es 0.50 o $50 al día. ¿Ok? La correlación con el oro es de 0.85, o sea, tampoco es 1:1, es muy parecido, pero no exactamente igual. Es muy parecido, pero no exactamente igual. Buenas tardes, Rodrigo. ¿Cuál es la fecha de vencimiento de estos contratos? El tercer viernes del mes de vencimiento. Por ejemplo, en este momento estamos junio, si negocias julio, Norberto, si negocias julio, ¿cuándo vencería el contrato de julio? El tercer viernes, así es. ¿Ok? Perfecto. Bien, entonces ahí tienen también tienen una foto de una gráfica de precios. Obviamente que en el 2019 no había negociación. Esta es una gráfica creada en base a los precios del oro, plata y platino en el 2018, 2017 y 2019, ¿no? ¿Por qué? Porque en el 2019 todavía no existía este índice de metales. Entonces, pero se puede crear una gráfica con data pasada, por supuesto que sí, ¿no? Solamente tienes que tomar los precios de los tres componentes y de esa forma creas el índice y mirando hacia atrás la data, haciendo un backtesting, vamos a decirlo así, puedes mostrar la gráfica como la que ustedes ven acá, ¿no? Que es simplemente una foto. Nuevamente, yo no tengo los precios todavía en tiempo real de esta bolsa, pero en un webinar en el futuro voy a poder tener eso y mostrarles las gráficas. Y de repente podemos hacer trading también, ¿no? Podemos hacer un poco de trading en estos mercados. ¿Okay? ¿Se puede negociar intraday? Ah, sí, Pedro, por supuesto que sí. Todo contrato de futuro se puede negociar intraday. Todo contrato de futuro, sin excepción. Eh, si la correlación es 0.85 con el oro, significa que tiene más peso en ponderación con el oro. Más peso en ponderación. Bueno, lo que yo entiendo por 0.85 es que no es 1:1 con el oro. Por lo tanto, si el movimiento del oro sube un dólar, este índice va a subir 0.85 centavos. Así es. ¿Ok? No tiene la misma ponderación, no tiene el mismo peso que el oro. Hacen una pequeña comparación con el oro, aunque los componentes son tres, pero hacen solamente una pequeña comparación con el oro, ¿no? Acuérdense que tiene tres componentes, claro, tiene tres componentes. Por lo tanto, todo depende de lo que hagan los otros dos componentes para que este índice suba realmente o baje. Si solo dependiera del oro, entonces diríamos, bueno, si el oro sube un dólar, este va a subir 0.85. Pero no es así. Dime, Diego.
En este caso son metales, Diego. Lo que estamos viendo en este momento es un índice de metales, por lo tanto no tiene correlación con el SP500. El otro índice que vimos, anteriormente a este, en ese sí se veía, es un índice de acciones, como el SP500. Sí, este metales obviamente se mueve distinto porque metales no tienen nada que hacer con el SP500, ¿no? ¿Ok? Bien, vamos a avanzar. Sí, ya estamos en casi 40 minutos. Por último, es este contrato del dólar. ¿Okay? El dólar, en este caso, este índice del dólar tiene 2, 4, 6, 7 componentes. Tiene el euro, el peso mexicano, el dólar australiano, el dólar canadiense, la libra esterlina, el yen japonés y la moneda china, el renminbi. Ese es algo novedoso también porque el índice del dólar americano actual que existe, que el símbolo es DX, ese no tiene a la moneda china como componente de ese índice. ¿Ok? Este es algo nuevo, este es algo novedoso. Y tampoco tiene al peso mexicano como componente, ninguno de los dos. ¿Qué pasó con Víctor? Se salió. Está volviendo a entrar. Entonces, este índice se llama Small Dollar, lo conecta directamente con el US Dollar, mientras se diversifica frente a las 7 economías más grandes del mundo, por lo que ya no necesita conversiones al negociar divisas. Claro, se refiere al Forex, ¿no? ¿Ok? Se refiere al Forex, porque un índice es algo que no lo contrapones contra otra divisa sola. Por ejemplo, el euro dólar en Forex tiene dos componentes, ¿no? En este caso es un índice, por lo tanto, digamos que de las 7 que vemos acá, 2, 4, 6, 7, de los 7 suben 6, entonces el índice va a subir. Aunque son inversos, ¿no? Son inversos. En este caso, si sube, el dólar bajaría. Eso es lo que es. Especificaciones del contrato. Precio es $160, o sea, empezó con ese precio la negociación de este índice. El TIC, igual que los anteriores, es de $1. Las horas de negociación igual también son de 7 a 4. Y los días son igual de lunes a viernes. La liquidación también es en dólares y el vencimiento es el tercer viernes del mes de vencimiento. ¿Ok? Muy parecido. Nuevamente, lo que trata de hacer esta bolsa es de simplificar y hacerlo igual, prácticamente o muy parecido los contratos, para que no sea tan difícil utilizarlo por el inversionista pequeño, ¿no? ¿Por qué? Porque en futuros en general, cada contrato es distinto. Por ejemplo, el contrato de petróleo es distinto al del oro. Tiene diferentes vencimientos, tiene diferente cotización, tiene diferentes, todo es diferente, ¿cierto? Entonces uno tiene que saber cómo funciona el contrato de petróleo para que puedas invertir en petróleo. ¿Ok? Y cómo funciona el contrato de oro para invertir en oro, o el del euro. También tiene que saber las condiciones de contrato, los vencimientos, fecha de vencimiento, mes de vencimiento, etcétera, etcétera. En cambio, acá, como pueden ver, estos contratos los han simplificado y los han hecho muy parecidos uno con el otro para que sea fácilmente operable, ¿no? En un segundo contesto tu pregunta, Gabriel. Un segundo. Ya casi terminamos y entramos a la hora. Perdón, a los 10 minutos de preguntas y respuestas. Este índice de dólar, el tamaño del producto es $16,000, o sea, es el más grande de los tres.
porque el primero era 4.000, el segundo era de 6.000 y este es de 16.000. Capital requerido, 1%, nada más, que vendría a ser $160. El promedio de movimiento en el día es 0.50 o $50 por día. La correlación con el dólar americano es 0.90. Y ahí en la parte de abajo lo que pueden ver es la gráfica de precios, obviamente creada. O sea, no es negociación real, porque en el 2018 no existía este índice, ¿cierto? ¿Ok? Entonces, esos son los tres y únicos productos de esta nueva bolsa por el momento. Nuevamente, es creado especialmente para el nuevo, para el trader que es pequeño, que tiene poco capital de inversión y que no le afectaría mucho comprar un contrato a $160 del dólar, por ejemplo, ¿no? $160 un contrato es bastante bajo, ¿cierto? Comparado con otros contratos de futuros como el del petróleo, por ejemplo, ¿no? Como el del petróleo, o el oro, o cualquier otro de esos contratos. Bien, entonces ahora sí entramos a los 10 minutos de preguntas y respuestas. Acá tengo un par de preguntas de un alumno que dice: los contratos de Bitcoin en el CME no se pueden cerrar antes de su vencimiento. Respondiendo a esa pregunta, los contratos de futuro se pueden cerrar en cualquier momento. No hay que esperar al vencimiento. Yo puedo comprar un contrato de futuros en este momento, que son las 12:42 de la tarde, y a las 12:43 lo puedo cerrar. ¿Ok? Entonces, eso de que los contratos de futuros del Bitcoin del CME no se pueden cerrar antes de vencimiento, no es exactamente cierto. Se pueden cerrar en cualquier momento. Todo contrato de futuros en realidad se puede cerrar en cualquier momento. No hay necesidad de esperar vencimiento. Ok, perfecto. Después acá tengo otra pregunta. Por otra parte, supongo que para comprar un contrato de futuro de Bitcoin que representa 5 contratos, eso también no es exactamente cierto. Un contrato de Bitcoins del CME equivale a 5 Bitcoins, no a 5 contratos, a 5 Bitcoins. O sea, a 5 monedas, a 5 monedas digitales de Bitcoin. Eso es lo que quiere decir, eso es lo que equivale a un contrato de futuro de Bitcoin. ¿Ok? Esa es la segunda pregunta. Estamos hablando de que hay que tener disponible en cuenta una cantidad de aproximadamente $45.000, ¿no? Gabriel, acuérdate, para comprar un contrato futuro tú necesitas solo el margen, no el total que equivale un contrato, una moneda de bitcoins. ¿Ok? En otras palabras, si el bitcoin está en este momento, equivale un bitcoin a $10.000 y el contrato equivale a 5 bitcoins, sí, el tamaño del contrato es $50.000, pero para comprar ese contrato no necesitas tener los 50.000 completos. Basta con que dejes el margen. Justamente acá es lo que están viendo en pantalla en este momento. En el caso del dólar, este contrato del dólar, los 160 que ven acá, o sea, por eso dice capital requerido. Los 160 es el margen, Gabriel. ¿Ok? Entonces, tu pregunta debe ir por, de repente, ¿cuánto necesito para comprar un contrato de Bitcoin? Y la respuesta en este momento de un contrato de Bitcoin es $10.000. No es 50.000, es solamente 10.000. ¿Okay? Ese es el margen para un contrato de Bitcoin.
¿Y por qué es tan alto? Porque es bastante alto, ¿cierto? Es bastante alto, $10.000 por contrato. ¿Y por qué es tan alto? Bueno, es porque todavía tiene poca liquidez y tiene fluctuaciones muy fuertes. Es bastante volátil el Bitcoin y por lo tanto la bolsa establece esa cantidad de dinero para comprar un contrato. $10.000. Así es. No sé si queda claro, Gabriel. ¿Qué capital de riesgo mínimo necesitas para negociar en estos mercados? $1.000. $1.000. Porque con $1.000 yo puedo comprar 7 contratos del índice del dólar, por decirte. Claro, puedo comprar 8 de repente, pero con 1.000 me falta, me sobra. Eh, ok, Gabriel, ¿hasta dónde has escuchado? ¿Hasta qué punto has escuchado y se cortó? Ok, el margen del Bitcoin es $10.000 por contrato. O sea, no necesitas los 50.000 que equivale el contrato completo, necesitas solamente una parte que es el margen o garantía. Y ese margen, ¿cuánto es? Es de $10.000 por contrato. Para comprar un contrato o vender un contrato de Bitcoin. Así es. Ok. ¿Hay manipulación en este nuevo mercado? Manipulación, yo lo dudo porque todavía no hay mucho especulador metido en el... Además, los contratos futuros están hechos de tal manera de que eh, la manipulación es dejada de lado. Digo, ¿por qué? Porque hay límite de contratos que puedes comprar o vender. Hay límite de contratos que puedes comprar o vender. Porque si no, alguien con una cuenta de $10 millones entra a este mercado y se compra 1.000 contratos y lo hace volar por las nubes al contrato, ¿cierto? O vende 1.000 contratos y el precio del mercado se va al suelo. Bueno, justamente para evitar esa manipulación es que hay un límite de cantidad de contratos que uno puede comprar. ¿Ok? Y no solamente en este mercado, estoy hablando de todos los contratos de futuros. Claro, todos los contratos futuros tienen un límite en la cantidad de contratos que uno puede comprar o vender. Eso es algo que mucha gente desconoce, obviamente, por la falta de experiencia y conocimiento de estos mercados. Pero todos los contratos futuros tienen un límite. Si no, la manipulación sería fácil de hacerla, ¿no? Solo necesitas 10 millones de dólares para manipular cualquier mercado. Así de simple. Bien. ¿Cuál es el tope de contrato a comprar en el mini SP, en el mini SP 500? Los mercados futuros en estos tiempos y crisis pues todavía están muy volátiles. ¿Qué recomiendas en estos tiempos? ¿Si invertir desde ya o esperar un poco? Bueno, en realidad los mercados de futuros siempre van a ser volátiles, Víctor.
No hay una mejor época o una peor época. Por supuesto que hay días que la volatilidad es extrema y eso se nota en la gráfica de precios, ¿ok? Pero tienes que saber reconocer esos días para mantenerte fuera, porque es muy peligroso cuando la volatilidad es extrema, ¿ok? Pero en realidad los mercados de futuros en general son muy volátiles y eso es justamente lo que atrae al inversionista. Los movimientos rápidos y fuertes que hacen te pueden hacer ganar mucho, ¿no? O perder mucho también, obviamente. Volatilidad es un arma de doble filo. Te puede hacer ganar mucho como perder mucho. Y eso lo sabe todo el mundo. Los mercados futuros son mercados de alta volatilidad y por lo tanto eso es lo que atrae al inversionista. ¿Okay? Eso no, nadie te lo puede negar. Entonces, ¿hay mejor tiempo para invertir en estos mercados o un peor tiempo? En época de crisis siempre hay oportunidades. En la época, eso mismo dicen los americanos. En época de crisis es cuando mejores oportunidades se dan, no solamente en las bolsas, sino en otros tipos de inversiones también. Así es, Gabriel, con la volatilidad es cuando se gana. Exactamente, yo personalmente lo que busco son días y mercados que tengan volatilidad para ganar, porque un mercado que es muy lento y que no tiene volatilidad es muy difícil porque está muy quieto. Por lo tanto, si está muy quieto, es muy difícil de que llegue a tus objetivos de ganancia, ¿no? ¿Qué es preferible entre estos micros, entre los micros de futuros y estos nuevos índices? Bueno, estos nuevos índices todavía necesitan un poco de volumen, eso es cierto. Los micros ya son como que están establecidos, ya tiene casi un año. Ya tienen casi un año, por lo tanto, tienen mucho más volumen, es más fácil entrar y salir, tienen un buen rango de precios, ¿okay? Y por lo tanto, estos mercados nuevos, estos que estoy mostrando en esta presentación, van a tomar un poco de tiempo para que tengan un buen volumen como para que puedan hacer competencia de los micros futuros que ya existen en este momento, ¿no? ¿Okay? Pero es un mercado distinto, es un mercado distinto, porque como pueden ver, o como ya lo han visto, hay el contrato del dólar, hay el contrato de metales y hay el contrato de índices, ¿no? O sea, son tres contratos que requieren poco margen, garantía, $160 no es mucho, y puede haber oportunidades. Es cuestión de ver la gráfica de precios, eso sería interesante. El atractivo es que requiere de muy poco dinero para comprar un contrato. Ese sería el único atractivo. Y que es más fácil de entender también, porque como las condiciones del contrato son bastante simples y sencillas, Pedro, es muy fácil de saber cuándo es el vencimiento, las horas de negociación y todo eso, porque son iguales prácticamente los tres, ¿no? Nuevamente, en el mercado de futuros en general hay tantos contratos y cada uno tiene sus propias condiciones de negociación que la persona tiene que saber cómo funciona el petróleo para meterse a operar petróleo. Ese es el problema. Uno tiene que saber, porque si no, estás entrando a un mercado que lo desconoces por completo. Y eso es peligroso. Así es. Empezando con los vencimientos. Acuérdense que el petróleo tiene entrega, ¿no? Podría ser interesante para ir en largo plazo, por ejemplo. Podría ser, claro que sí. Nuevamente, Gabriel, va a ser muy interesante cuando tenga las gráficas con precios en tiempo real para poderlo mostrar
y ver qué oportunidades se dan en este tipo de mercados, ¿no? Sus movimientos, cuánto se puede ganar o perder, eh, si se puede ir a mediano o largo plazo. Claro que sí, porque como la garantía es baja, te permite hacer operaciones a mediano o largo plazo, ¿no? Vamos a estar avisando. A tiempo vamos a avisar cuando tengamos gráficas y poder hacer de repente un webinar de trading en estos mercados nuevos. ¿Ok? Bien, si no hay más preguntas, por el momento les agradezco su participación y acuérdense, el próximo martes tenemos un nuevo webinar con un nuevo tema muy interesante. Todos ustedes van a recibir un correo en el cual indica cuál es el tema para el próximo martes. Listo, gracias a todos ustedes. Gracias Víctor, gracias Pedro, Norberto, Gabriel, Diego, a todos por su participación. Que tengan buen fin de semana. Gracias.